Estimados estudiantes, ahora resolveremos algunos ejercicios referentes a los conceptos básicos de la termodinámica. Por ejemplo, hablemos referente a la presión. Si observamos este ejercicio, nos indica que un gas está contenido dentro de un dispositivo vertical cilindro-émbolo, entre los que no hay fricción, indicación que nos dice que no va a haber pérdida de energía o de fuerza. El émbolo tiene una masa de 3,2 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 newtons. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcule la presión dentro del cilindro. Muy bien. Entonces, aquí, si el émbolo ya se encuentra o asumimos que está quieto, nosotros podríamos decir que se trata de un sistema en equilibrio. Entonces, si se trata de un sistema de equilibrio, quiere decir que la presión del gas debe ser igual a la presión externa. Esta presión externa la podríamos definir como la presión que ejerza el resorte más la presión que ejerza la atmósfera más la presión que ejerce el peso del cilindro, o en este caso del émbolo. Esto nos establece un sistema o relación de equilibrio. Ahora, recordemos, por definición, presión no es otra cosa que hablar de fuerza sobre área. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un sistema con una sección transversal de esta forma y yo ejerzo aquí una fuerza que le llamaremos F sobre esta área, entonces podríamos decir que esta sección va a sufrir lo que sería presión. Bien, recordemos esta fórmula o esta relación porque más adelante puede sernos de mucha utilidad durante el curso. Ahora bien, continuamos. Si la presión en este caso está dada de esta manera, yo puedo decir la presión del gas es igual. La presión del resorte. La presión del resorte es la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre el émbolo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el problema dice que el resorte está comprimido. Si el resorte está comprimido, quiere decir que la fuerza que ejerce es en dirección contraria, es decir, hacia estas direcciones. Si establecemos un elemento como punto fijo, podríamos decir que esta fuerza, que es la fuerza del resorte, va hacia abajo. Entonces, la presión del resorte será la fuerza del resorte sobre el área. El área que ya nosotros hemos definido para este problema como 35 centímetros cuadrados, lo que es igual a decir 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Más la presión de la atmósfera. Este es un dato que el problema ya nos da. Estamos hablando de 95 kilopascales. Estos 95 kilopascales que ya están enunciados en el problema, también podríamos decir que son 95.000 pascales. Más el peso del émbolo. El peso del émbolo debe estar dado directamente por la fuerza que ejerza la masa debido a la gravedad dividida entre el área. Eso quiere decir masa por gravedad sobre área. Si es así, entonces podemos decir que la presión en el gas es igual. La fuerza del resorte, según el problema, son 150 newtons. El área de sección transversal ya hemos dicho que es 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y si recuerdan ustedes también, un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Algo más que tendríamos que nosotros que recordar. Bien, si seguimos entonces, ahora diremos más 95.000
pascales más la masa. Nos dice que es de 3.2 kilogramos. La gravedad la vamos a asumir en este caso como 10 metros por segundo al cuadrado para facilitarnos un poquito el cálculo. Y el área es de 35 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces de aquí nosotros podríamos realizar ya nuestros cálculos y decir directamente cada uno de los valores. La presión del gas en este caso va a estar dada por, si resolvemos esta primera sección, sale 42.857.14 pascales, más los 95.000 pascales que ya teníamos por la presión atmosférica, más lo que sería el peso del resorte, que también está ejerciendo presión, que son, en este caso, 9.142.86 pascales. La presión del gas en este caso, si sumamos todo esto, nos debe dar 147.000 pascales. Lo que esto equivaldría a decir que la presión del gas que nosotros estamos buscando es de 147 kilopascales, con lo que nosotros ya tendríamos la respuesta a nuestro problema. Como pueden apreciar, el problema es bastante sencillo, pero sí debemos recordar algunos términos como el caso de presión, por definición, para poder resolverlo tranquilamente. Bien, pongamos un segundo caso. Determine la presión que ejerce sobre un buzo a 30 metros por debajo de la superficie libre del mar. Suponga que la presión barométrica es de 101.000 kilopascales y una gravedad específica de 1.3 para el agua de mar. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aparece el término gravedad específica. Este término de gravedad específica significa simplemente, y lo vamos a colocar aquí como un asterisco, significa simplemente que yo voy a agarrar la densidad de una sustancia cualquiera y la voy a dividir entre la densidad de algo muy conocido y común, que es la densidad del agua. Esta definición nos va a ayudar posteriormente para trabajar todo lo que es densidad específica. O también en este caso gravedad, ¿ya? También se le conoce como densidad relativa. Bien, ahora, si es así, entonces la densidad, perdón, si es así, entonces la densidad de lo que yo estoy buscando, que en este caso es la densidad del mar o del agua de mar, simplemente va a ser igual a decir que es la densidad del agua multiplicado por la densidad relativa. Esto quiere decir que la densidad del agua de mar va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, multiplicado por la densidad relativa que nos dice que es de 1.03. Esto nos indica que la densidad del agua de mar, vamos hablando que es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Esto se debe principalmente al contenido de sales dentro del agua de mar. Ahora, lo que nosotros nos está pidiendo es que encontremos la densidad que soporta un buzo.
Entonces, vamos a imaginar que, por ejemplo, esta línea viene a ser la superficie del agua. Todo esto vendría a ser la profundidad. Y aquí en la parte baja, donde estoy colocando, perdón, una línea, voy a tener lo que es el lecho marino. Ahora, para nuestro problema, nosotros vamos a tener aquí un buzo, una persona que esté nadando directamente, así tranquilamente, y esta persona se encuentra a una profundidad, tal como indica el problema, de 30 metros. Entonces, ¿cuáles son las presiones que va a soportar directamente este buzo? Bueno, en primer lugar, acá arriba va a haber una presión que se debe a la atmósfera. Y segundo, va a haber una presión en esta región debido a la columna de agua que se encuentra sobre él, que la llamaremos presión M, que es la presión del agua de mar. Esta presión del agua de mar se puede determinar mediante lo que conocemos como presión manométrica. Bien, ahora, la presión manométrica no es otra cosa que la densidad del fluido por la gravedad por la altura o profundidad. Tengan esto presente para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, tal como indicamos, este buzo, la presión que soporta el buzo no va a ser otra cosa que la presión debido al agua de mar más la presión de la atmósfera. La presión del buzo entonces será la presión que directamente tiene el agua de mar. Hemos dicho que su densidad en este caso es de 1030 kilogramos por metro cúbico por la gravedad que hemos asumido como 10 metros por segundo al cuadrado por una profundidad de 30 metros, más la presión atmosférica que ya nos indica el problema que es de 101 kilopascales o 101.000 pascales. Si operamos esto, diremos que la presión en el punto B no va a ser otra cosa al operar todo esto de 410.000 pascales, o en este caso expresaremos como 410 kilopascales. La presión que soporta el buzo en este caso sería esa. Esta es una de las razones por la cual generalmente los buzos que están demasiado tiempo bajo el agua tienen que pasar directamente a una máquina de descompresión para que sus pulmones y sus órganos que han estado bajo mucha presión se recuperen fácilmente. Caso contrario, se podrían lastimar. Ahora, consideremos un tercer ejemplo. Este es un ejemplo en el cual se utiliza un sistema de manómetro. El manómetro, el cual voy a remarcar acá, es un medidor que indica la presión que hay en un determinado tanque. Generalmente se puede observar en extintores, en algunos tanques de gas, de tal manera que ayude a ver la presión interna que tiene. Ahora, esta región que se encuentra aquí me está mostrando un manómetro tipo U, que es un manómetro antiguo, actualmente ya no se utiliza, pero su funcionamiento está basado en el principio de Pascal. El principio de Pascal, que lo voy a apuntar,
está basado en dos postulados. El primer postulado indica lo siguiente, que la presión en un gas confinado o también podríamos decir encerrado, es la misma. Es la misma en todo el gas. ¿Qué indica eso? Por si acaso, eso quiere decir que aquí, en esta región donde hay aire, la presión de ahí debería ser la misma. Entonces, a esta presión, que le voy a poner un puntito acá, le llamaremos presión 1. Y este va a ser el punto 1. Bien, donde la presión 1 es la presión del aire. Esta presión del aire, tal como indica el manómetro que está aquí en la parte superior, es de 80 kilopascales. Ahora bien, lo segundo que vamos a ver aquí es ahora el segundo principio de Pascal. El segundo principio de Pascal indica que la presión a una misma profundidad es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, que cuando yo analice en este tubo de U, por ejemplo, en este nivel, estoy colocando aquí, la presión en este punto que marcaré como 2, perdón, este punto de aquí que marcaré como 2 y este punto de aquí que marcaré como 3, esa presión debería ser la misma por estar al mismo nivel. Por lo tanto, una de las afirmaciones que voy a poder decir es que la presión 2 y la presión 3 son iguales. Y ahora, para resolver mi problema, el cual me dice la presión manométrica en el recipiente del aire que en el recipiente de aire de la figura es de 80 kilopascales, justo lo que dice el manómetro. Calcule la altura diferencial H de la columna de mercurio. Es decir, quiere que calcule esto. Entonces, basados directamente en el principio de Pascal, en el segundo, yo sé entonces que la presión en 2 es igual a la presión 3. ¿Correcto? Esto debido a este postulado. Este postulado lo voy a marcar mejor para que tengan ustedes recordarlo cuando revisen esta grabación o estas imágenes. Bien, bueno, seguimos. Ahora, la presión en el punto 2 está definida por los elementos que ejerzan presión ahí. En este caso, la presión 1 más la presión de esta columna de agua. Entonces diremos que es la presión del agua. Esto debe ser igual ahora a la presión en el punto 3. La presión en el punto 3 va a estar definida ahora por lo que haya encima de la columna 3. Es decir, primero, si este elemento está abierto a la atmósfera, como estoy marcando aquí, acá va a haber una presión atmosférica. Entonces,
Nosotros podríamos decir que el primer elemento de la presión 3 es la presión atmosférica. Más. Además de eso, acá hay una columna de aceite. Me está indicando que tiene una densidad relativa de 0.72. Y como ya vimos en el ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar ese valor por 1000. Entonces la densidad del aceite va a ser igual a 720 kilogramos por metro cúbico. Y tendríamos nosotros lo que es la densidad del aceite. Como esto es un fluido, diremos entonces que es la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Que en este caso, esto de aquí se conoce como, y ya lo habíamos dicho hace un rato, todo esto de acá es la presión manométrica. Además de eso, tengamos en cuenta que aquí en esta pequeña región que estoy marcando, hay una pequeña columna de mercurio. El problema nos está indicando que la densidad del mercurio es de 13.6. Si lo multiplicáramos por 1000, entonces diríamos que la densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Con lo que también tendríamos la densidad del del mercurio. Esto quiere decir que acá tendríamos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura h, que es lo que a nosotros nos están pidiendo. Hay algunos términos que nosotros ya conocemos. La densidad del agua hemos dicho que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si llevamos esto a presión, esta sección de acá la llevamos a presión manométrica, tendríamos que presión 1 más densidad del agua por gravedad por la altura del agua, que le llamaré altura prima, va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite por gravedad por altura del aceite más densidad del mercurio, gravedad por la altura h, que es lo que a mí me están pidiendo. Ahora nuestro trabajo simplemente es despejar h. Entonces diremos presión 1 más densidad del agua por gravedad por la altura prima, que en este caso sería lo que tendríamos en esta rama, la presión atmosférica pasaría a restar la densidad del aceite por gravedad por altura del aceite, también pasaría a restar. Y ahora esto estaría todo dividido entre lo que es la densidad del mercurio por la gravedad. Esto es igual a decir entonces que esto va a ser h. La altura que va a ser igual. La presión 1 hemos dicho que son 80 kilopascales. Más la densidad del agua hemos indicado que son 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad la estamos tomando como 10 metros por segundo al cuadrado. Y la altura del agua hemos dicho que son 30 centímetros, 0.3 metros. Ahora, la presión atmosférica. El ejercicio no nos está indicando, como pueden ver, algo referente a presión atmosférica. Normalmente en los ejercicios se debería indicar esta condición para que el resultado nos dé de la forma correcta. Entonces, en este caso, como el ejercicio no indica nada,
deberíamos obviarlo. Sin embargo, estos tubos de manómetro son abiertos. Entonces, colocaremos menos 101 kilopascales. Con esto vamos a tratar un poquito de equilibrio. Menos. La densidad del aceite hemos dicho que son de 720 kilogramos por metro cúbico. La gravedad hemos dicho que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y la altura que en este caso tiene es de 75 centímetros. Se ha quedado fea esta pequeña parte, ¿no? La voy a tratar de acomodar, ¿sí? Voy a tratar de acomodarlo mejor para que se pueda observar mejor este cálculo, ¿ya? Está saliendo un poquito apretado. O si no, por último, lo voy a tratar de ir resolviendo en partes. Por ejemplo, densidad del agua, gravedad por altura del agua, aquí es igual. Bien, a ver, ese término, que en este caso hemos dicho que es 1000 por una altura de 0.3 por 10, estos son 3000 pascales. La densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite, si intercambiamos los valores, nos da 5400 pascales. Entonces la altura H va a ser igual. La presión 1, que hemos dicho que son 80 kilopascales, más esto de aquí equivale a decir 3 kilopascales, menos la presión de la atmósfera, que hemos asumido que es 101.000 kilopascales, menos la densidad del aceite, que estamos indicando que son 5.4 kilopascales, y todo este valor lo vamos nosotros ahora a dividir entre la densidad del mercurio, que hemos dicho que son 13.600 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que en este caso es 10. Ahora que ya tenemos estos valores, lo único que necesitamos es hacer el cálculo. Tendríamos 83 menos 106.4. Bien. Y eso lo vamos a dividir entre densidad gravedad por altura. Y el resultado nos va a salir menos 0.17 metros. Lo que nos estaría indicando que en este caso esta altura debería estar por debajo del nivel que normalmente me está indicando. Debería estar mucho más abajo. Ahora,
Si consideráramos el hecho de que no es que la presión atmosférica, y lo voy a colocar acá, si la presión atmosférica fuera igual a cero, es decir, que este de aquí, en este caso, es un tubo cerrado y que todo esto ha estado en vacío, entonces el resultado cambia un poquito. Y esta altura les va a salir 0.57 metros. Ojo que en este caso lo que estamos indicando acá es un supuesto. No significa que en este caso no exista la presión atmosférica, sino que el problema no especifica si es un tubo abierto o es un tubo cerrado, si es que eso está lleno de aire o simplemente ha estado en vacío. Entonces, como no especifica, bajo esas condiciones y asumiendo que es un tubo abierto al ambiente, la respuesta debería ser menos 0.17. Como pueden ver, nuevamente estamos utilizando el principio de Pascal, lo que es la presión manométrica y lo que es presión. Estos son los fundamentos básicos de la hidrostática.